Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 21 de julio de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también se envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán ver en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales cerraron con ganancias impulsadas por utilidades empresariales y optimismo económico que opacó los temores sobre tensiones con Rusia. Continúan las tensiones en Rusia, en Medio Oriente, en Europa y Medio Oriente, lo que ha generado entonces nerviosismo en los mercados. De hecho, en jornada docente de fundamentales está presionando los mercados a la baja en el día de hoy, pero pues el panorama de utilidades y datos económicos continúa siendo alentador, por lo que el viernes lograron recuperar las pérdidas y terminar con ganancias. En cuanto al mercado local, las acciones locales se mantuvieron dentro de la zona de indecisión a espera de resultados empresariales de la otra semana, o sea, de esta semana, así que básicamente la indecisión continúa siendo el común denominador para nuestro mercado. Datos económicos publicados el viernes: sentimiento del consumidor de Estados Unidos para julio baja de 82.5 a 81.3, el mercado estaba esperando una mejora de 83 puntos, si bien hay algo de descenso en el sentimiento del consumidor, igual sigue siendo niveles relativamente buenos, no a niveles antes de la crisis, pero continúan siendo buenos comparados con los mínimos que alcanzamos durante la parte más fuerte de 2008. El índice de indicadores libres en Estados Unidos crece 0,3% por debajo del esperado del 0,5%. A medida que los datos continúan siendo sólidos, pero no tan buenos, pues se mantiene entonces la expectativa de un movimiento de tasa de interés para el segundo trimestre de 2015, como lo muestran las probabilidades que tienen implícitas en el mercado de futuros, donde para abril sería el escenario más probable de tener un ascenso en tasa de interés. Por ahora continuaríamos con la mitigación de la política monetaria. En octubre terminaría el quantitative easing y después iniciaríamos para 2015 el movimiento de tasa de interés. Eso podría cambiar únicamente si el IPC, la inflación, repunta de forma significativa. El IPC en los Estados Unidos, que lo conoceremos esta semana. El nivel de riesgo vuelve a bajar el viernes, no obstante, pues, no se descarta que pueda continuar relativamente alto. Recuerden que si pasamos la zona de los 16-18, ya estaríamos hablando de un posible cambio de tendencia en los mercados internacionales. De lo contrario, por ahora son simples correcciones dentro de tendencia alcista. En cuanto a mercados asiáticos, retrocedieron en medio de jornadas escasas fundamentales, se mantienen temor por sanciones a Rusia, continúa el conflicto, continúan los temores por sanciones que básicamente genera entonces algo de presión bajista en los mercados. El que más lo siente es Europa, con caídas digamos que ante estos dos conflictos que tenemos con Rusia y en Medio Oriente, que genera entonces las caídas importantes para el día de hoy en Europa. No hay muchos fundamentales. El IPP de Alemania para junio no varía. El mercado espera un ascenso del 0,1. Recordemos que la inflación en Europa continúa bajo control y bastante débil. Continúan de hecho leves preocupaciones sobre una posible deflación. Así que por ahora digamos que no son datos que agreguen mayor información al mercado. Simplemente continuamos bajo los temores por conflictos en la zona. Y mercado colombiano, Canacol reporta hallazgo en Pozo Morsa 1, 832 barriles día. No es un hallazgo gigante, pero para la producción de Canacol continúa entonces generando mayor expectativa de crecimiento. Hemos tenido hallazgos durante todo el año y vamos a ver si esto le genera de nuevo un impulso alcista a la acción que, digamos, ya ha tenido volatilidad importante la semana pasada y unos repuntes fuertes en jornadas previas. Así que por ahora, buena noticia para Canacol. Y el mercado espera que el 20 de agosto se concrete la venta de Isagen. Ya miraremos quiénes quedan para participar por la venta de este activo. Digamos que posiblemente el mercado continúe entonces dentro de ese lateral a medida que se conocen los interesados y podemos estar registrando mayor volatilidad. Pero por ahora el 3300, 3100 continúa siendo el escenario probable hasta que no se conozca los interesados. Mañana será es una jornada docente de fundamentales económicos. No tenemos noticias relevantes, simplemente los temores en Europa. Y mañana tendremos el IPC de los Estados Unidos junto con ventas de vivienda de segunda, pero lo importante es el IPC. Si el IPC se mantiene en cerca de 2%, por debajo de 2%, pues básicamente continuaríamos con algo de tranquilidad frente al movimiento de tasa de interés de la Reserva Federal. Pero si el IPC empieza a repuntar con fuerza, pues tendríamos una mayor probabilidad de ascenso, ganaría entonces fuerza el dólar y tendríamos una presión bajista en acciones. Y esta semana se conocerán resultados empresariales locales. Vamos a traer entonces a la pantalla el calendario IR, este viene directamente de la Bolsa de Valores. Para la semana tendremos entonces resultados de Celsius, Cementos Argos, Almacenes Éxito, Bolsa de Valores de Colombia y Grupo Sura. Los más importantes entonces de la semana. Continuaremos la próxima semana con mayor cantidad de resultados empresariales, pero Celsius, Argos, Almacenes Éxito, Bolsa de Valores y Suramericana publicarían resultados durante la semana.
Y también tenemos entonces el IPC de los Estados Unidos, ventas al por menor y producción industrial los tenemos el 23, el día jueves en la tarde conoceremos la variación mensual de ventas al por menor y la producción industrial local. Así que en términos generales, los mercados internacionales inician la semana con presión a la baja por temores por conflicto en Europa y Medio Oriente. Las jornadas sigue siendo ausente de fundamentales, así que no sabemos si se pueda repetir lo del viernes, que iniciamos con presión bajista, pero Estados Unidos recupera entonces el sesgo alcista fundamentado en su economía y en los datos económicos, o por el contrario, tenemos una tendencia bajista durante toda la jornada por las tensiones en estas zonas. Es difícil saber exactamente cuál de los dos va a pesar, ya los gráficos nos van a ayudar, así que hay que estar atentos al soporte de corto plazo porque seguimos aún en tendencia alcista, sobre todo los índices de Estados Unidos. Y el mercado local estará atento a resultados empresariales, no se descarta que la indecisión se apodere del mercado por digamos que el panorama de riesgo internacional, pero por ahora digamos que continuaríamos con ese sesgo alcista a espera de resultados empresariales. Vamos a estar atentos también a los niveles de corto plazo. ¿Qué nos dicen las gráficas? El índice de Dow Jones continúa alcista, logra aguantar los 16.917, sigue siendo la zona de soporte. Recordemos que solo rompiendo esos niveles por técnicos estaríamos hablando de la posibilidad de descensos más fuertes hacia 16.500, 16.200. Por ahora el 16.900 y el 17 siguen siendo la zona de soporte. Mientras el mercado aguante esos niveles, aún puede continuar con la tendencia alcista. El IPSA continúa en su movimiento de descanso, sigue bajo tendencia alcista, no ha roto los soportes de 3.900, mientras esté sobre ese nivel aún puede continuar con el sesgo alcista, rompiéndolo ya perdería el sesgo. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, tenemos también la zona de soporte, los 16.800, 16.400, ahí está descansando, solo superando los 17 con fuerza podría volver a iniciar un nuevo movimiento alcista. Y el dólar sigue luchando contra la resistencia de los 1870, 1880, esa sería una resistencia importante. Si hay ruptura del 7080, estaríamos hablando de la probabilidad de cambio de tendencia. También vamos a ver cómo influye el IPC de Estados Unidos el día de mañana. Si no supera esos niveles y por el contrario rompe la baja del 1860, podríamos estar cayendo a 1840, 1830, 1860 como el soporte de corto plazo para el dólar, 880 la resistencia más importante. El WTI se mantiene en 103, tensiones entonces en Medio Oriente, Europa lo mantiene en esa zona alta, mientras esté sobre los 102 aún hay posibilidad de volver a 105, si pierde los 102 ya estaremos hablando de volver a la zona de 198, 102 el soporte de corto plazo para mantener el sesgo alcista. Euro continúa bajo tendencia bajista, por debajo de promedios móviles, por debajo en cero en términos de MACD, así que mientras esté por debajo del 1.36 aún existe la probabilidad de continuar con descensos hacia el 1.34, 34.20. Por ahora permanece con indecisión a espera del IPC de los Estados Unidos entre 35.50 y 35.10. El que rompa primero también nos daría algo de dirección, aunque el sesgo sigue siendo bajista. Vamos entonces con nuestro mercado. Índice Colcap se mantiene con resistencia en los 1700, manteniendo todavía este leve sesgo alcista y reportando muchas velas de indecisión durante la semana pasada. Si logra superar los 1700 podría avanzar a 1750, 1800 y por el contrario rompe los 1670 podríamos estar ascendiendo 640, 1600. 1670 contra 1700 los dos niveles importantes para definir tendencia en próximas jornadas en el índice Colcap. Vamos con Banco de Bogotá, 70 contra 68 son los dos niveles importantes. Si hay ruptura de los 70 podríamos ir a 72. Si hay ruptura de 68 podríamos volver a la zona de 66. Por ahora continúa 70 contra 68 dentro del comportamiento lateral. Bolsa de Valores de Colombia, después de rally previo hace una pequeña pausa. Aguanta los que son los 22.40. Aquí hay dos escenarios probables. El 22.40 como soporte, si logra aguantar en el corto plazo ese nivel, quiere decir que la fuerza todavía lo puede llevar rápidamente a 25.60, 26. Pero si rompe los 24.40 puede volver hacia los 23.60, igual mantener tendencia alcista. Es una zona de soporte dentro de corrección de tendencia alcista. Así que 23.60, 23 también sigue siendo soporte. Y 24.40. Si aguanta este de corto plazo, quiere decir que el rally continúa con fuerza. Si lo rompe, podremos tener una corrección un poco más profunda, aún dentro de tendencia alcista. Si vamos con Celsia, se publicaría resultados entonces esta semana. 6.080 como resistencia. Si rompe los 6.080, podría dar un avance adicional a 6.200, 6.400, según como salgan los resultados.
Por el contrario, si rompe a la baja los 5.900, podríamos estar ascendiendo a la zona de los 5.800, que sigue siendo un nivel de soporte relativamente fuerte para el activo. 5.800 como zona de soporte, 5.900, solo rompiendo 6.080 volvería el sesgo alcista para Celsia. Cementos Argos se recupera con fuerza, los 11.500, no con volumen, pero sí con volatilidad. Si logra mantenerse sobre 11.500 durante las próximas jornadas, existe la probabilidad de volver a continuar. Ya dependerá de resultados empresariales si estos movimientos tienen más fundamento o no. De lo contrario, si está por debajo de los 11.500, aún hay posibilidad de volver a 10.500. Por ahora intentando entonces recuperar los niveles de 11.500 en lo que llamamos un pullback. Si logra aguantar en la zona alta es una falsa ruptura y vuelve el sesgo alcista. Si no logra aguantar en la zona por encima de estos niveles, simplemente fue el proceso de pullback para continuar con el descenso. Cemex Latam Holding mantiene entonces debilidad tras publicación de resultados empresariales. Recuerden que nuestro mercado no asimila los resultados tan fuerte como si lo hacen otros mercados, por ejemplo Estados Unidos, que en un solo día pueden moverse 10, 15, 20%. Así que por ahora la presión sigue siendo bajista. El nuevo nivel de resistencia es 18.500. Mientras esté por debajo de los 18.500, la tendencia sigue siendo bajista con soportes en 17, 16.300 y 16 mejor. 16.300, 16.000 la zona de soporte. Solo superando los 18.500 podríamos hablar de volver hacia la zona de los 20.000 como nivel de resistencia fuerte. 18.500 la resistencia de presión bajista para Cemex Latam Holding. Canacol, recuerden la fuerte vela con mucho volumen en jornadas previas, bastante volumen en los 3 días anteriores para Canacol. Ahora viene noticia importante, así que mientras esté sobre los 12 aún puede volver hacia la zona de los 14, 15. No se descarta que los resultados sean positivos y a medida que estamos teniendo más hallazgos pues la producción se incrementa. 12.000 como la zona de soporte por ahora. Si hay ruptura de 13 podemos avanzar a 14, 15, estaremos volando si hay algún tipo de rally por la noticia, pero por ahora mientras esté sobre el 12 la tendencia sigue siendo alcista. Solo rompiendo los 12.000 podríamos volver a tener un sesgo bajista. Vamos con concreto, se mantiene sobre los 1.500, soporte de tendencia alcista. Mientras esté sobre ese nivel la tendencia sigue siendo alcista con niveles de resistencia 580, 620. Importante los 1.500 como la zona de soporte. Vamos con Corficol. Teníamos el 38.500 como la zona de soporte de resistencia, pero se la pasa perforando ese nivel de forma constante. Sigue siendo un nivel de resistencia, aunque hay que modificarlo al 39 de los movimientos de jornadas previas. 38.500, 39 la zona de resistencia. Si no logra recuperar pronto esos niveles, aún puede volver de nuevo hacia los 37. Tenía que cerrar por encima de los 38.500 para decir que fue una falsa ruptura. Por ahora podría ser un pullback. Y solo cerrando ahora por encima de los 39, nos toca modificar la resistencia, podría volver hacia la zona de 40, 42, 39, 38.500 vuelve a zona de resistencia. Mientras esté por debajo de esos niveles la presión es bajista, solo superándolos podría volver a tendencia alcista como escenario probable según técnicos. Ecopetrol marcando indecisión en las últimas dos jornadas, dos velas de indecisión bastante importantes. 3.240 el soporte, mientras aguante el 3.240 puede todavía avanzar a 3.400, 430, 3.600. Pero si pierde los 3.240 podría volver a tener presión bajista hacia la zona de los 3.100, 3.240 como la nueva zona de soporte para Ecopetrol. Empresa Energía Bogotá, fuerte impulso el viernes, mucho volumen en Empresa Energía Bogotá. No sé si el mercado está esperando entonces noticias positivas sobre sus resultados empresariales. 1590 la zona de soporte. Mientras aguante los 1590 aún puede volver a 1650, 1680. Si pierde los 1590 podría volver a la zona de 1550, 1450. Aún permanece dentro de un lateral de mediano plazo, pero pues llama la atención el volumen tan alto, lo cual da un nuevo soporte en 1590 que si se mantiene podríamos tener algo de presión alcista adicional. Su ruptura del 590 lo podría llevar de nuevo a 1550. Vamos con Enca, que marca precio el 17, intentando avanzar hacia el 11.50, 11.60 de la zona de resistencia. Si logra superarlo puede avanzar a 12.10, 12.30. Si no, el soporte sigue siendo el 10.60. Solo perdiendo el 10.60 podríamos tener una corrección más fuerte hacia el 9.90. Continúa dentro del lateral con algo de fuerza alcista, buenos volúmenes en últimas jornadas. Así que si hay ruptura del 11.50 existe la posibilidad de avanzar 12.10, 12.30. Ya nos lo dirán los resultados empresariales también.
ETB continúa entonces con tendencia alcista, presionando el 500 al alza, 4.98 el nuevo soporte. Mientras esté sobre el 4.98 aún puede avanzar hacia los 520, será el siguiente nivel de resistencia, que estaría entonces entre los 520 y 540, siguiente nivel de resistencia. Ahí puede haber una presencia de vendedores fuerte, con volumen muy alto atrapado hace mucho tiempo, simplemente por resistencia, no necesariamente cambio de dirección. 5.40 el siguiente nivel de resistencia mientras esté sobre 4.98. Si pierde 4.98 podría volver hacia los 4.70 como zona de soporte. En cuanto a éxito, continúa entonces con la presión bajista tras romper en los niveles de 31.400. Ese es el nuevo nivel de resistencia, 31.400. Mientras esté por debajo de los 31.400, aún puede volver hacia la zona de los 30.000. Si supera los 31.400, puede volver a 32.333. Por tanto, entonces los 31.400 como resistencia de tendencia bajista. Siguiente nivel de soporte cerca de los 30. 29.800, donde está el promedio móvil de 200 periodos. Vamos con un grupo Argos. 22 la zona de soporte. Mientras esté sobre los 22, aún puede avanzar hacia 23, 23.800. Si pierde los 22, podría estar descendiendo de nuevo a 21, 21.200, 20.900 como zona de soporte importante. Entonces los 22 continúan siendo soporte para el grupo Argos, que tuvo mejora en perspectiva de calificación la semana pasada por parte de Fitch. 22 sigue siendo el soporte. Grupo Aval retrocede en jornada previa. 1340, 1350 la zona de soporte. Si logra aguantar ese 40-50, aún puede volver al 1380, 1400. Si pierde el 340, la corrección puede ser un poco más profunda, 1310. Importante eso, ese nivel de soporte en 1310. Grupo Sura, 39.940 la resistencia y vamos a colocar un 38.900. Si no logra recuperar pronto los 39.940.000, tendrá que romper 38.900 para generar un nuevo descenso a 37.400. De lo contrario, la indecisión está entre 38.900 y 39.900. El que rompa primero nos podría dar algo de dirección dentro de últimas jornadas que continúan dentro del escenario lateral. Vamos con ISA. Se resiste a romper esos 9.000. La línea de cuello se puede modificar a estos niveles después de los movimientos previos. Tenía también ese 9000 como el nivel importante y un volumen muy alto en jornadas previas. Esto nos deja el 9100 como resistencia. Si logra pasar el 9100, anularía la presión bajista y podría volver a 9500, 9800. Mientras esté por debajo de los 9100, aún puede volver a los 8800, que sigue siendo un soporte importante, promedio móvil de 200 periodos, y el 8600. Importante entonces los 9100 para anular la presión bajista de la cual se ha apoderado el mercado ante un posible hombro, cabeza, hombro que está empezando a romper, aunque sigue oscilando cerca de los 9000. Importante los 9100 para determinar que la presión bajista termina o de lo contrario pues podría tener algo de ese leve sesgo bajista. Isagen pronto entonces sería la venta, seguimos 3300 contra 3100. La idea es que por ahora continúe dentro de ese lateral a la medida que se conozcan algunos interesados para el proceso de venta. Vamos con Mineros, que no marca precio desde el 16, continúa 2.900 contra 2.700 sin cambio, 2.900 contra 2.700. Nutresa, 27.400, nuevo nivel de resistencia. Otra vez muy buen volumen en Nutresa el viernes, bastante volumen en esta zona que continúa siendo por encima del promedio móvil de 200 periodos. El soporte es 26.600. Acá hay choque de compradores y vendedores. Si rompe los 26.600, sí podríamos estar colocando en riesgo la tendencia de más largo plazo con un posible descenso a 25.500, pero por ahora aparece un nuevo soporte en 26 y solo rompiendo el 27.400 al alza podría anular la presión bajista para volver a tendencia alcista 27.400. Vamos con Preferencial Aval, que contrario a lo ordinario este sí mantiene el sesgo alcista, continúa el avance hacia los 1380, primera resistencia 1420 la siguiente. Mientras esté sobre los 1360 continúa la tendencia alcista para Grupo Aval. 1360 continúa la tendencia alcista para Grupo Aval. Preferencial Avianca Holding continúa dentro del lateral de 3930 y 3730. Solo rompiendo alguno de esos dos niveles tendríamos un nuevo indicador de tendencia. Se tiene el 3840 como soporte de corto plazo, que si logra aguantar este nivel existe una mayor probabilidad de ruptura al alza. De lo contrario, si pierde ese nivel de 3840, podría estar volviendo a 3730
y ya evaluaríamos la posibilidad de ruptura a la baja. Por ahora continúa dentro del lateral, justo en la parte media de ese comportamiento. Preferencial Bancolombia logra aguantar los 28. Recuerden que mientras esté sobre 28 el sesgo alcista continúa hacia 28.800, 29.100. Solo perdiendo los 28 podríamos tener una presión bajista adicional. Acá también hay divergencia en el MACD. Así que la ruptura de los 28 lo podría llevar de nuevo hacia los 27, 25, 800. Importante los 28 como el soporte de corto plazo para Preferencial Bancolombia por ahora. Preferencial Carvajal Empaques retrocede, la tendencia sigue siendo bajista, simplemente estaba en resistencia a promedios móviles de 40 y 20 periodos. Mientras esté por debajo de los 2.700 existe la posibilidad de descensos a 2.300, 2.700, 2.300 los nuevos niveles. Actualizamos tras negociación del viernes. Preferencial Semargo se recupera, tenemos los 11.000 y 11.200 como resistencia. Si logra aguantar esos niveles y cerrar por encima, anularía un poco la presión bajista. Si no lo logra, podría estar descendiendo de nuevo a la zona de los 10.400, intentando entonces la ordinaria y la preferencial volver a su tendencia alcista. La vivienda también lo intenta, los 30.000 serán clave. Si logra cerrar por encima de los 30.000, abre de nuevo la posibilidad de 32, 32.700. De lo contrario, mientras esté por debajo de los 30.000, todavía puede descender a 27, 28 como escenario probable. 30.000 el nivel importante para preferencial da vivienda. Preferencial Grupo Argos, los 22, al igual que la ordinaria, para mantener el sesgo alcista o perderlo. Y preferencial Grupo Sura, en los 39.900 contra los 38.600, que nos determinaría entonces rumbo también con relación con la ordinaria. Y para terminar, Pacific Rubiales, aún nos queda Pacific y Valorem. Continúa entonces el rebote técnico de Pacific Rubiales. Aquí tenemos el retroceso de Fibonacci completando el 50%, donde encontraron vendedores el viernes. El mercado se encuentra con presencia de vendedores y retrocede. Si logra pasar el 37, puede avanzar a 38.200. Recordemos, solo rompiendo el 38.200 hablaríamos de la posibilidad de cambio de tendencia. 38.200 y 37.300, las zonas de resistencia a batir para anular la presión bajista. Por ahora simplemente un rebote dentro de tendencia bajista que tiene soporte en los 36. Mientras aguante el 36, aún existe posibilidad de continuar con el avance. Evaluaremos si habrá ruptura o no. Si rompe el 36, podría iniciar nuevo movimiento bajista con soporte en 34.700 y volver a la zona de los 33.800. Importante los 36 como nuevo soporte de corto plazo para Pacific Rubiales. Y nos queda Valorem, que continúa con el avance, no marca precio el 18, pero continúa con su tendencia alcista. 3.40 el nuevo soporte, mientras esté sobre 3.40 aún puede volver a 3.50, 3.60, 3.50, 3.60. Ya estamos contra la banda superior de Bollinger, así que no descartamos que en próximos ascensos puedan aparecer algo de vendedores. Deben estar muy atentos al estar por fuera de la banda superior de Bollinger. Rompiendo el 3.40 podría tener corrección hacia la zona de los 3.20 como escenario probable. Así que en términos generales los mercados internacionales siguen bajo temor por conflictos en Europa, en Medio Oriente, pero será entonces digamos que la indecisión o digamos que el contrapeso con datos económicos y resultados empresariales los que nos definen tendencia de mediano plazo. Así que si bien hay presión bajista en el inicio, solo hasta que rompamos soportes de corto plazo podríamos hablar de una nueva tendencia bajista. Ya lo conoceremos mañana con el IPC. Si hay ascenso en IPC tendríamos una presión bajista adicional por posible ascenso en tasa de interés más temprano de lo previsto. Si la inflación continúa con tranquilidad, pues se anularía ese temor de ascenso en tasa. Mientras el mercado local continúa con indecisión, cada activo en su propia tendencia. Recordemos semana de utilidades empresariales y dependerán de los resultados si la tendencia alcista se mantiene o no se mantiene. Pasemos entonces a las preguntas. Hay bastantes preguntas en el día de hoy. El hallazgo de Canacol es el doble de los últimos descubrimientos de Ecopetrol y Corte Agua, solo del 0,1. Este hallazgo es más del 6% de la producción total de Canacol. Recordemos que la tendencia de Canacol sigue siendo alcista en varios plazos. Hubo una presión bajista por correlación con las demás petroleras, como vimos en comités anteriores, pero tras el volumen del jueves o volumen de la semana anterior, pues si logra mantenerse sobre el 12, aún puede continuar con avances incluso hasta el 15.000. Así que importante ese nivel del 12.000 para Canacol como soporte. ¿Qué se espera de Corficolombiana desde lo fundamental y técnico? Hay bastante indecisión en ese 38.539, así que lo técnico está un poco confuso. El fundamental, si logra continuar con crecimiento en utilidades, pues podría dar algo de apoyo adicional a la tendencia alcista. ¿Por qué WTI tiene tendencia al alza cuando hay tensiones internacionales como Rusia, Irak, Israel? Las demás se mantienen bajo presión bajista por temores en la oferta.
ese tipo de tensiones en esas zonas donde hay grandes productores de petróleo, pues pueden llegar a que el productor de petróleo disminuya su oferta y esa disminución de la oferta genera una presión al alza en el precio de cotización del crudo. ¿Cómo se esperan los resultados de Empresa Energía Bogotá? Recordemos que han sido bastante buenos los resultados de las compañías de energía, en este caso también de gas, de la Empresa Energía de Bogotá, y así que el mercado continúa con una expectativa positiva frente al comportamiento de los resultados de este tipo de compañías. Porque el mercado colombiano reacciona a la inversa de las tensiones, mientras hay tensiones en el mercado subió, no le interesa o no le afecta. A veces los mercados emergentes no se ven tan golpeados por este panorama, incluso digamos que es más la volatilidad que acompaña a los mercados internacionales, porque si en el mediano plazo no pasamos a mayores en esos conflictos, pues simplemente lo que se generó con esas caídas fueron unas oportunidades de compra, pero pues digamos que el ascenso en la cotización de los commodities favorece un poco más el desempeño de los mercados emergentes. Entonces lo que genera estas tensiones es ese aumento en el precio del petróleo. BBC 2360 zonas de soporte para mantener tendencia alcista. Pero es lo más probable en Corficor porque la vela del viernes se vuelve totalmente lo que para mí indicaría la baja. Sí, es una vela bastante bajista la del día viernes para preferencial Corficol, pero pues igual por eso digamos que hasta no romper la resistencia no cambiaríamos de sesgo, el sesgo sigue siendo bajista. La formación de Ecopetrol es de confirmación de máximo menor. No tanto la formación de Ecopetrol, porque la vela es completamente indecisión. Simplemente por ahora recordemos que en petroleras, en Ecopetrol y Pacífico, porque Canacol es diferente, son rebotes técnicos dentro de tendencia bajista. Esta vela es importante, por eso da el soporte del 3240, del 3240. Mientras se mantenga sobre ese nivel, la tendencia puede ser alcista. Solo hay indecisión jueves y viernes. Su ruptura generaría tendencia bajista. Así que por ningún lado es una confirmación de un máximo. No, bueno, podría ser. Digamos que no hay confirmación aún de un máximo menor hasta que no haya ruptura del 3240. Importante ese nivel. ¿Y por qué se produjo el alza en Canacol el día jueves? La verdad no pude asistir al comité. Fue con relación con el resto de petroleras, pero pues el movimiento de Canacol fue mucho más fuerte y pues eso responde a que los fundamentales de Canacol son mucho más sólidos que los de Pacific y Ecopetrol. ¿Puede repetir por favor Canacol? 12.000 la zona de soporte, mientras esté sobre ese nivel aún puede avanzar a 13, 14 o 15.000. ¿Qué se puede esperar de los resultados de Valorem? No tenemos un seguimiento fuerte a esta acción, hemos empezado a hacerle seguimiento en técnicos por el reporte de liquidez que empezó a mejorar un poco para el activo. Y digamos que pues no me atrevo a decirles ahorita algo de información fundamentales para Valorem. Si analizamos los resultados, pero no hay proyecciones. ¿Qué noticia o razón mantiene la preferencia del Bancolombia subiendo? La tendencia alcista se mantiene ante la perspectiva de crecimiento económico, pese al ascenso en tasa de interés del Banco de la República y ya tuvimos algo de estabilidad en inflación en los últimos reportes, pues esto ha generado un poco más de dinamismo en este tipo de activos. Si noticia estar no es positiva, de seguro cae o el mercado ya descontó esa posibilidad. No, una noticia negativa de estar de todos modos generaría unos días posiblemente de presión bajista para Pacific Rubiales. ¿Cuál es el escenario probable de Nutresa con 2 días de volúmenes altos? Esos volúmenes digamos que están bastante fuertes, lo que se ha visto en algunos activos que están aprovechando estas caídas del mercado internacional a espera de resultados positivos de las acciones. Creo que el mercado continúa, es optimista frente a los resultados empresariales, así que importante ese nivel de soporte para Nutresa 26 y si hay ruptura de resistencia volveríamos a tener un sesgo alcista. La presión está un poco bajista, pero pues dependerá de las resistencias de corto plazo. Favor repetir ETB, 4.98 el soporte de corto plazo, siguiente nivel 4.80, mientras esté sobre esos niveles la tendencia sigue siendo alcista, 5.20, 5.40, 5.60 los niveles de resistencia para ETB. ¿Dónde nos enteramos de las noticias en tiempo real y no esperar al siguiente día? Recuerden, la fuente oficial es la Superintendencia Financiera de Colombia, pestaña Información Relevante. Aquí van a encontrar entonces la información en tiempo real. Acá está el hallazgo de Morsa 1 de Canacol, publicado a las 6:32:41 esta mañana. ¿Canacol ya descontó este hallazgo? No, creo que ya descontado este tipo de hallazgo, no sabíamos que venía otro. ¿Cuándo se conoció la noticia de Canacol? Esta mañana a las 6:30. Bank of America degradó a Bianca. Recuerden que la tendencia de Bianca continúa siendo lateral bajista, de corto plazo, lateral bajista de mediano plazo. ¿Y qué se espera en resultados de Nutresa? Todavía puede continuar con avances en utilidades, aunque de pronto un poco menores que los del primer trimestre de 2014, pero pues no serán malos.
pero de pronto ya empiezan a bajar un poco su ritmo de crecimiento. Bueno, entonces muy atentos a los niveles de cada una de las acciones. La correlación con los mercados en términos generales puede llegar a perderse a medida que estamos conociendo resultados empresariales, así que es muy importante los técnicos de cada una de las acciones. En cuanto al mercado internacional, ya sabemos los temores que lo afectan, pero pues, digamos que lo que es de fondo estructural, las utilidades empresariales y los resultados de la economía de Estados Unidos continúan relativamente sólidos, así que no descarten que el choque entre esas dos fuerzas continúe. Muy buen día entonces para todos.